bailar en mi vida, o sea, lo que hago más horas al día y llevo mucho tiempo dedicándome solo a eso y creo que a lo que me voy a dedicar en el futuro, ¿no? Para mí es un lugar donde pensar el mundo, o sea, donde bailar el mundo. Siempre, o sea, la danza existe para mí como experiencia personal, pero sobre todo existe porque ahora mismo me parece el lugar más interesante para pensar nuestro tiempo y al ser humano. El cuerpo como territorio desde el que asimilar e interpretar el mundo, como vehículo de expresión de los anhelos más íntimos del ser humano. Así lo concibe Luz Arcas, bailarina, coreógrafa, directora escénica y uno de los grandes nombres actuales de la danza contemporánea. Una disciplina artística tradicionalmente asociada a cierta élite intelectual y que en la piel de Luz trasciende cánones y corsés. Desde su multipremiada compañía La Fármaco, Luz ha llevado sus obras a escenarios tan dispares como la Universidad de Nueva York, el Instituto Cervantes de Berlín, el International Arts Festival de Nueva Delhi y la Universidad Internacional de Andalucía. Hoy en Tesis nos asomaremos al particular universo creativo de Luz Arcas, en el que la danza se convierte en una forma de habitar el mundo. La danza y el teatro han estado en mi vida desde siempre, ¿no? Desde pequeña bailaba, hacía teatro, en unas temporadas me dedicaba más a una cosa u otra, pero desde el principio. Y bueno, yo creo que decidí dedicarme profesionalmente pues a los 14, los 15 años ya lo tenía medio claro. Y pues trabajaba en algunas compañías de una manera todavía un poco amateur, pero en cuanto tuve que decidir pues estudiar algo, estudié teatro y danza, ¿no? O sea que desde el principio. Para mí la danza tiene un lenguaje específico, es decir, como arte, la danza habla desde un lugar desde el que solo puede hablar ella, ¿no? Y a mí siempre me parece que la danza le habla al cuerpo de los espectadores. Muchas veces hay espectadores que dicen no he comprendido la obra, ¿no? Y a lo mejor es que la han querido comprender racionalmente o como si viesen una película o como si leyesen una novela o como si viesen un cuadro, ¿no? Y nadie va a ver un cuadro como oye una canción y nadie va a oír una canción como ve una película, ¿no? Y con la danza quizá porque se ve menos, ¿no? Porque no hay tanta afición a la danza, sobre todo contemporánea en este país, cosa que no pasa en otros países del mundo, pues siempre se va a ver la danza como si se fuese a ver otra cosa. Y la danza le habla al cuerpo, o sea, la experiencia estética que pasa en el escenario se comprende en el cuerpo de los espectadores, ¿no? Se padece. Y en ese sentido, ese discurso físico solo lo puede dar la danza, ¿no? Porque el teatro a veces tiene instantes de movimiento, pero no se desarrolla todo el discurso desde ahí. Entonces, es el único momento, el único lugar para que el cuerpo del espectador padezca. La danza ha ido perdiendo su verdadera función, ¿no? Que es una función social, colectiva, de catarsis, de redención, y es algo que hemos perdido, sobre todo aquí, ¿no? Hay otras culturas y otros países que sí que la tienen más incluida en sus hábitos culturales. El ballet clásico, con las obras de repertorio, o sea, Giselle, El lago de los cisnes, tratan temas universales, pero quizá de una manera muy convencional. O sea, está el personaje femenino, que normalmente sufre un desamor, el personaje masculino, que normalmente la traiciona. Entonces son conflictos muy convencionales y que se resuelven también convencionalmente, o sea, con formas convencionales. La danza contemporánea, en su origen,
nace para romper justamente eso, ¿no? Para hablar del ser humano con toda su complejidad, para salirse de los roles, del rol femenino habitual, de la pobre chica traicionada que luego lo que sea, ¿no? Y incluso también del rol masculino convencional, y trata de abordar temas de una manera pues, más amplia, más profunda y sin convenciones sociales. Y el cuerpo no sirve para transmitir un mensaje convencional, sino justamente para lo contrario, ¿no? Para enseñarnos algo que no sabíamos. La última obra que hemos hecho, que es Miserere, que fue durante ese proceso me quedé embarazada y la estrené embarazada sin saberlo, pero fue una pieza que se creó embarazada y que luego, como yo tenía un papel muy cortito, pude bailar durante todo el embarazo y la bailé con una semana de embarazo, con 3 meses, con 4 meses, con 5 meses, hasta la bailé casi de 9 meses. Y sí, claro, la transformación física, y no solamente la física, la hormonal, todo estaba en el proceso, pero no era el tema. O sea, la obra seguía siendo Miserere, que habla del fármaco, del chivo expiatorio, que tiene de hecho muchas conexiones con la consagración de la primavera, dialoga con ella de alguna manera, y mi cuerpo con sus cambios estaba ahí, pero tampoco se le prestaba demasiada atención. O sea, la vida está en el arte, pero de una forma tranquila y espontánea. La Fármaco surge en 2009, yo estaba estudiando en la RESAD, pero lo dejé para trabajar en una compañía de danza, y cuando volví para licenciarme en el proyecto final de carrera, pues yo planteé una obra de danza, ¿no? Prácticamente, ¿no? De hecho, el nombre, La Fármaco, viene de esa primera obra, El libro de los venenos, que se hablaba del fármaco, de esa imagen del chivo expiatorio, el fármaco griego, es a la vez remedio y veneno. Nuestra danza, o la danza que nosotros perseguimos, siempre, decimos siempre que es una danza que desvela, o sea, que no oculta, no es una danza técnica en la que se quiera ver el bailarín virtuoso haciendo cosas imposibles, no tiene, aunque es compleja técnicamente y requiere mucho ensayo, mucho trabajo, como todas las artes, pero es una danza que trata precisamente de desvelar lo que es el ser humano por dentro, es como hacer visible lo que estaba escondido, ¿no? No pensamos tanto en las formas que queremos transmitir, sino en el estado en el que el cuerpo transmite esas formas. Y también, en ese sentido, a la danza contemporánea hemos intentado alejarla un poco de lo más académico y recuperar de alguna manera el origen más folclórico. No en el sentido de trabajar con pasos del folclore reconocibles, sino es más como el espíritu, el humor del folclore, una gestualidad más espontánea, más salvaje, que habla de temas universales y que lo hace de una forma sencilla, ¿no? Nadie se pregunta si entiende o no un baile folclórico, se entiende y punto, ¿no? Pues un poco pensar que la danza contemporánea es eso también, que no es el arte intelectual hermético, complejo, que me va a hablar de algo muy distinto a lo que me habla pues un verdial malagueño, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Es un cuerpo celebrando algo. A mí me apasiona la danza, ¿no? Me dedico a la danza, pero la verdad es que siempre me ha frustrado mucho ver lo poco que le interesaba a la mayoría de los españoles, ¿no? Estoy acostumbrada a ver obras muy buenas, que vengan incluso que vengan artistas internacionales muy importantes y que los teatros no se llenen, ¿no? Entonces, yo me he preguntado mucho por qué, ¿no? Si es solamente culpa del espectador, que sería lo más fácil, ¿no? Decir que la gente es inculta y punto, pero no me parece que sea eso verdad. Creo que en la danza contemporánea en España se han cometido muchos errores,
Creo que ha habido una época muy hermética, necesaria, que ha coincidido pues, con toda la época de la posmodernidad, en la que la necesidad primera era abrir el lenguaje, ¿no? Entonces creo que eso ha alejado muchísimo al espectador de la danza, que casi siempre dice que la danza contemporánea es una cosa muy rara que no entiende. Y yo creo que tanto yo como mi generación, o sea, creo que también le pasa a los coreógrafos de ahora, nos hemos cansado de eso. O sea, por un lado, la crisis nos ha hecho tener que cansarnos, porque ya no ha habido tantas subvenciones, se ha tenido que vivir de la taquilla, o sea, nos hemos enfrentado mucho con la situación real de la danza contemporánea, cosa que antes no pasaba. Entonces nosotros como compañía siempre hemos querido intentar cambiar eso. O sea, no hemos hecho todas las preguntas, nosotros, o sea, yo hago obras de danza para que me vea la gente, la hago para los demás. O sea, si hacemos todo ese trabajo para que nos vean 3, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces nuestro primer objetivo ha sido llenar los teatros. Y llenar los teatros, pero no es que me vaya ahora a hacer una obra comercial, ¿no? Sino hemos pensado que quizá la danza contemporánea tenía que afrontar grandes temas de nuevo, alejarse de las cuestiones autobiográficas en las que ha caído muchísimas veces, ¿no? Relacionarse de una manera más profunda con otras artes. O sea, la danza para nosotros es conflicto, como el teatro, ¿no? Y el cuerpo, como he dicho antes, sirve para desvelar lo más profundo y para contar, ¿no? Para narrar.